Bueno, buenas tardes ya a todos y gracias por resistir porque a estas horas viernes se nos ha ido retrasando un poquito la cosa, pero yo creo que merece la pena estar aquí y debatir con estos magníficos compañeros profesionales que están aquí en torno a esto de las ciudades inteligentes, ¿no? En primer lugar, Stefan, de apellido impronunciable, Hunestrat, Fenomenal. director y fundador, como ya han visto antes, del grupo Tecmared, que bueno, tiene una amplia trayectoria en esto de los edificios inteligentes y de las ciudades inteligentes. Miguel Iriberri, que nos ha hecho una presentación a la que yo voy a yo también hacer algunas preguntas. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, todo un gusto tenerlo aquí. Diego Bruch Ijar, gerente del Clúster de Construcción Sostenible, del que la Universidad de La Laguna también forma parte. El clúster tiene un proyecto relacionado con las ciudades inteligentes que también Diego a lo mejor nos puede contar alguna breve cosita. Don Félix Herrera, compañero de la Universidad de La Laguna, del área de telemática, no podía ser de otra forma, del Departamento de Ingeniería Industrial y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y coordina el grupo de ciudades inteligentes, con lo cual pues lo teníamos que tener aquí también, ¿no? José Ángel Hernández Armas, jefe de Ingeniería de Telecomunicación y Telemática del Hospital Universitario de Canarias y también miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. Bueno, y nuestro fantástico moderador que nos ha acompañado en el día de ayer y en el día de hoy. Bueno, pues para comenzar, y a pesar de que la idea es que tengamos un feedback, sobre todo de los asistentes, para que puedan preguntarle lo que deseen, yo voy a plantear algunas preguntas a los asistentes para empezar a romper el hielo, pero yo creo que en un momento dado podemos pasar a que la sala pregunte y así hacemos un diálogo mayor, ¿no? En primer lugar, a Diego, ¿cómo hacemos encajar esto de las ciudades inteligentes y la sostenibilidad? Como tú eres gerente de este clúster de construcción sostenible, ¿cómo hacemos encajar y ligar o integrar, ¿no?, la palabra, los conceptos de sostenibilidad en esto de las ciudades inteligentes? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, la inteligencia tiene que ser aplicada en la resolución de las necesidades que tengan las personas. Y en este sentido, bueno, pues lo primero de todo en este caso, pues tenemos un desafío climático al que tenemos que responder. Entonces yo creo que desde el clúster nosotros apostamos por resolver y proponer la aplicación de la inteligencia para resolver ese primer desafío. Por otro lado, tenemos otros desafíos como es la salud en la edificación, que es un tema que está un poco soslayado y que no tenemos que olvidar. Y bueno, y el cómo, bueno, creo que se ha repetido mucho a lo largo de la mañana. Está claro, o sea, esto de que cada uno haga su pequeña guerra por su cuenta no sirve de nada. Necesitamos trabajar en equipos multidisciplinares, coordinarnos. Y bueno, nosotros como clúster pues representamos una iniciativa de pequeñas empresas que en Canarias pues estamos muy bien representados, las pequeñas empresas, en tanto que somos particularmente muy numerosas y muy pequeñas comparado con el resto de España o de Europa, y que es una forma de trabajar en equipo, en colaboración, para atender los retos que planteaba. Entonces es fundamental trabajar de forma coordinada, multidisciplinar, para responder a estos retos que nos planteamos. Uniendo a esto de la salud, que tenemos aquí al responsable de telecomunicaciones de una cosa tan sensible como veíamos ahora en la ponencia de Daniel Fariña, como un hospital, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Ángel, acerca de cómo integramos esto de las distintas disciplinas en esos edificios que pretendemos que sean inteligentes, ¿no?, como un hospital universitario, que además es un tema bastante sensible porque de ello depende a veces pues el funcionamiento de operaciones y de distintos ámbitos que son realmente complejos, ¿no? Muy bien, buenas tardes. Yo creo que tanto lo que decía Miguel como Daniel en la presentación, la idea principal es que hay que empezar en un proyecto global, es decir, hay que verlo como algo global desde el principio
Después veremos si podemos ejecutarlo por partes o con cosas locales, pero si no vemos una visión global, probablemente tendremos un problema, ¿no? Lo que ha comentado también en la presentación que acabamos de ver de un hospital, nosotros estamos a nuestro nivel ahora mismo, pero hay que tener en cuenta que cuando proyectas un edificio nuevo, como un hospital nuevo, todas las ventajas que nos ha contado son importantes. Es decir, en la otra parte del edificio inteligente hay unas normativas que nos obligan que hay que cumplir, y eso, si no usamos automatización, un edificio inteligente, va a ser difícil conseguirlo. Y después una cosa que también renombraba es el tema de pensar en el mantenimiento de ese edificio a largo plazo. Es decir, no solo es el proyecto que lo hemos visto, sino después habrá que mantenerlo. Y mantenerlo en esas condiciones de eficiencia y de bajo consumo. Y eso implica pues que los proyectos, la previsión inicial, se cuente, como además acaba de decir, con equipos interdisciplinares. Es decir, ya no vale... Hay que contar con mucha gente para poder ver incluso con los usuarios y los aspectos, ya como decía en el hospital, hay que contar con todos los actores implicados. Y en ese sentido es importante tener en cuenta todos los factores para conseguir un proyecto global y sobre todo las tecnologías que se usen. Hay que pensar que hay dos tipos de tecnologías. Las tecnologías base, que van a estar ahí entre 15, 20, 30, 40 años, y aquellas tecnologías que irán cambiando mucho más frecuencia. Es decir, la infraestructura de cableado, canalizaciones, son fundamentales. Hay otros temas de software, de aplicación que podrán ir cambiando, pero hay unas bases que, una vez construido el edificio, el hospital o la vivienda, es más complicado, ¿no? Creo que por ahí iría la idea principal, ¿no? Bueno, Estefan, ya que nos has hecho esa presentación en la que nos has dado una visión general de esto de las ciudades inteligentes, ¿qué nuevos modelos de negocio, que tú lo comentabas, crees que se abren en este ámbito? Yo creo que lo han ido enfocando muchos de los ponentes, pero sería bueno a nuestras empresas, a nuestros profesionales que están aquí, pues dejar, por lo menos en esta mesa de debate, ideas acerca de qué nuevos modelos de negocio se abren en este ámbito, ¿no? Yo creo que una idea general viene un poco a raíz de la pregunta que un compañero hizo sobre ¿se vende estas instalaciones como servicios? Es como una cosa global, ¿no? Intentar vender más de estas cosas como servicio. Vender no solo la instalación, no solo la puesta en marcha, sino vender el proyecto, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Y si quieren, pues que pagan y financiamos nosotros a lo mejor un modelo que puede prestar ese servicio, vender eso de una forma recurrente, vigilar la instalación nosotros, y eso aumentar esa relación y continuarlo en el tiempo para que no sea tampoco tan cambiante. No tenemos ahora un proyecto, muchísimo trabajo, y luego no tenemos nada, luego muchísimo, luego nada. Eso es lo que pasa que casi todos los consultores, ¿no? Que es un problema generalista. Y luego no solo modelo de negocio, diría también nuevas profesiones, ¿no? Que aquí yo creo que en el repaso que hemos hecho de todas estas tecnologías, estos sistemas que se están integrando en los edificios inteligentes, cada una de estas áreas tiene unas oportunidades brutales, porque en general es difícil para la gente que necesita un profesional bueno encontrarle. No digo que no exista, pero exponeros más, poner anuncios en el Google AdWords, si sois un integrador de sistemas, seguramente sois muy buenos, pero os falta trabajo, porque al final vas tirando. Iros a visitar a cada uno de los estudios de arquitectura de la isla, cada uno de los arquitectos, presentar lo que hacéis, llamar a la puerta, insistir, y al final, muy pronto ellos van a necesitar un integrador de sistemas. ¿Y quién va a llamar si no conocen a nadie? Bueno, este tío, esta tía que me ha dejado la tarjeta, que además es un pesado, que está no sé qué, no sé cuántos, pues le llamo a este, y un proyecto, otro proyecto. Es que hay que trabajar a lo mejor el marketing 10 veces más, pero enfocaros en lo que sabéis hacer como base, pero marketing, vender, y quién me puede contratar, o quién me puede recomendar, o quién conoce a quién. Insistir, es muchísimo más. Yo creo que ahora ya no te pones y te vienen los proyectos, sino tienes que venderte, y aquí hay muchísimas profesiones y hay que venderse más, mejor también, pero más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta parte ya lo están haciendo muchos de nuestros profesionales, de las empresas.
bueno, y este foro también sirve para eso, ¿no? Uniendo a esto, Miguel, que a mí me ha encantado mucho cuando has hablado de equipos multidisciplinares, porque yo creo en eso, creo que incluso hemos incorporado, no has nombrado, pero seguramente hemos incorporado a ingenieros que antes en los estudios de arquitectura e ingeniería no estaban, que eran los ingenieros informáticos, ingenieros de teleco. Yo cada día lo veo más como un integrante más, seguramente abogados también. De esa parte de que tenemos nuevos modelos de negocio, pero requerimos seguramente nuevos o renovados profesionales, ¿no? Profesionales con otro esquema. A nosotros en la universidad nos ha pasado mucho lo que tú dices, ¿no? Chicos y chicas que no encontraban empresas que tuvieran ese carácter innovador y que han salido de aquí, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esos nuevos modelos de formación o nuevos modelos de profesionales que necesitamos en este mundo, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, como dices perfectamente, los modelos antiguos ya no existen, o por lo menos están muy en declive, ¿no? Los de teleco. Los profesionales cada día necesarios, lo veo más como antes había incluso hasta calcadores, integrante más, calcadores, seguramente delineantes, abogados también. todo un elenco en toda la línea de trabajo, ¿no? De esa parte tenemos nuevos modelos de negocio, pero requerimos seguramente nuevos o renovados profesionales, ¿no? Profesionales con otro esquema. Él hace todo. A nosotros en la universidad nos ha pasado mucho lo que tú dices, ¿no? Chicos y chicas que no encontraban empresas que tuvieran ese carácter innovador y que han salido de aquí. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de ese nuevo modelo de hacer el proyecto modelos en casa de una formación o nuevos modelos cualquiera que tenga un poco de proyección, eso profesionales que necesitamos en este aparece mundo, también un elemento disruptivo de primer nivel. En ese sentido, por primera vez yo creo que en la historia perfectamente, ya no existe el paradigma antiguos grande se come el pequeño, sino que menos rápido se come al lento. muy en declive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de que teleco. ocurre? Los profesionales Cada día lo necesarios, veo más como hasta un integrante más, seguramente abogados también. Un elenco de mucha cancha. De esa parte de tenemos nuevos modelos de negocio, pero requerimos seguramente nuevos o renovados profesionales. La formación de las personas requiere una inversión técnica muy grande en maquinaria, en equipos, en formación, en hardware, en todo, ¿no? Entonces, todo esto conforma una nueva historia, ¿no? Y esa nueva historia hay que responder a ella. ¿Qué ocurre con las universidades? Bueno, pues yo también soy docente y las universidades lo que les pasa es que van pues 14 pueblos por detrás de todo, como siempre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando necesitas una persona con un perfil determinado, no existe. Nosotros, yo puedo decir lo que hemos hecho en mi empresa, que ya digo que es una empresa pequeñita, pero hemos tenido que hacer lo que nosotros llamamos la Contec Academy para poder formarnos en los perfiles y en las temáticas que necesitamos. Y tenemos una formación reglada que proviene de la universidad, niveles de grado, máster, etcétera y tal, y luego una formación no reglada que está fuera de la universidad, que puede estar en YouTube, puede estar en cursos para se crea un nuevo marco de trabajo y además los que son empresas pequeñas están eclosionando y emergiendo agua hacia arriba, y están dándole mucha cancha a las empresas de estudio. Entonces, en ese nuevo concepto, en ese nuevo marco de trabajo, hay que incardinarse y es fundamental. Y una persona, o dos, o tres, o cuatro pequeñitas, modelos importantes, pueden llegar a ser formación o nuevos modelos. La Contec Academy. Bueno, para yo siempre cuento que formarnos la universidad en los no es perfiles distinto que una gran empresa, ¿no? Porque como sabemos de implementaciones en grandes empresas en las que existen muchos problemas, porque la parte de las personas es la importante, ¿no? Y en eso, en general, pues las grandes empresas funcionan prácticamente igual que la universidad, entonces es un poco el mismo esquema, ¿no? Lo bueno que en la universidad siempre hay pequeñas startups en las que vamos haciendo cosas como, pues bueno, el máster de Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción, que estamos ahora inmersos en él y vamos, pues bueno, dentro de lo que cabe poniendo nuestro granito de arena, aparte de la formación continua, pero es un gran reto porque
igual que sucede en esas grandes empresas en las que pues, hay gente que está acostumbrada a trabajar de una forma, tenemos también profesores que estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar de una forma, y cambiar a las personas nunca es sencillo, ¿no? Es una gran barrera, es una cultura, ¿no? Yo siempre trabajo con proyectos piloto y si funciona, perfecto, y andamos adelante, y si no funciona, lo desechamos, ¿no? Tendremos que implementar más esa cultura en la universidad, pero siempre me gusta decir que no es distinto, porque hay compañeros míos que han venido en ingeniería, ¿no? De grandes compañías, y dicen, esto no es distinto que de la compañía que veníamos nosotros, en el que alguien tomaba una decisión en no sé dónde y nos afectaba. Lo bueno es que podemos tener esas pequeñas startups que vamos haciendo cositas interesantes y que bueno, van saliendo cosas y nos vamos adaptando, ¿no? Bueno, Félix, ha llegado tu turno, tu turno de cuestión, y como Félix ha hecho implementaciones durante mucho tiempo de temas de tecnología en organizaciones, ¿no? En distintos tipos de organizaciones, yo te diría que ¿cómo ves tú esto de las ciudades inteligentes? ¿Cómo pueden las ciudades inteligentes ayudarnos a mejorar la vida de las personas? Bueno, buenas tardes. La verdad es que estoy tan cómodo y suelo ser nervioso, suelo ser activo. A ver, con respecto a las ciudades inteligentes, nosotros efectivamente trabajamos ya cerca de 8 años, y la verdad es que es una visión interesante, muy multidisciplinar. A mí, sinceramente, me pone un poco nervioso que nos estamos acostumbrando a poner la etiqueta inteligente a casi todo. Y este mundo ha funcionado siempre en base a 2 parámetros que sirven muchísimo, que es la eficiencia y el sentido común. Entonces creo que cuando nos inundamos de tanta, ¿no? Pues eso, tanto mensaje y demás, lo que no hay que perder es la simplicidad. Durante mucho tiempo de temas de tecnología, las ciudades no son todas iguales, los lugares no son todos iguales, ¿no? En distintos hay ciudades tipos de, muchísimo más a mejorar la vida de turísticas, las otras que no personas. son. Entonces, yo creo que hay una etapa fundamental que es la selección. Y suelo ser nervioso, y ahí es donde se puede regular. A ver, con respecto a las ciudades inteligentes, nosotros efectivamente trabajamos ya cerca de 8 años, y a lo mejor estas 2 o 4 años. Y la verdad es que es una visión ejerciendo esa labor, ¿no? Ese multidisciplinar, ¿no? A mí, sinceramente, me pone un poco nervioso que hay un parámetro que se llama alcance, poner la etiqueta inteligente a casi cuando se ejecuta. Y este mundo ha funcionado es importante siempre en base a 2 parámetros que sirven muchísimo, la eficiencia y el esfuerzo, máximo impacto. Entonces creo que cuando nos inundamos de tanta, ¿no? Porque las ciudades son tanto mensaje, lo que no hay que perder es la simplicidad de temas de tecnología en organizaciones, ¿no? En distintos tipos de, a mejorar la vida de las personas. Entonces, cuando trabajas en un proyecto, inviertes, amortizas, y a partir de ese momento ya empiezas como a disfrutar y a vender realmente que el proyecto es útil. Creo que estamos en una etapa donde estamos demasiado, ¿no? Inmersos con la modernidad, la tecnología, pero toca poner el freno de mano y toca hacer ese balance frío, el de las cifras, el de los números. Y es relativamente fácil coger una hoja de cálculo y sobre esa hoja de cálculo tomar unas decisiones. ¿Por qué? Porque esos proyectos con los que ahorras dinero después te servirán para seguir con la continuidad de este fenómeno, que evidentemente es un proceso continuo, que va a durar décadas y que logra la optimización de la... O sea, puedo contar muchas cosas, pero... Sí. A ver, yo quería aprovechar, porque estoy aquí para preguntar al rebote, como en el baloncesto. Como bien ha dicho Lorena, soy abogado. Creo que no viene mal contar con abogados en todos los proyectos, para que no ocurran, pero quiero enlazar la jornada de hoy con la de ayer. La de ayer hablábamos de contratación pública innovadora o de innovación. El modelo o la metodología, como ha dicho Miguel, BIM, se está impulsando también desde el Gobierno, incluso del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque también el Estado contrata mucha edificación y se ve el modelo BIM como un modelo de control, ¿no? De que en la contratación que se hace por las administraciones públicas pues no se inflen los presupuestos. Ha habido en la construcción pues una bolsa de corrupción importante que luego derivaban a otras manos, ¿no? Etcétera. Bueno, dejadme que como abogado haga de abogado del diablo. Y entonces yo, según os oí hablar, decía, igual que hay unos programas de contabilidad, pero luego hay una contabilidad B, ¿puede haber un BIM B? Es decir, ¿qué nos asegura que una cosa es que el sistema virtual sea perfecto y todo funcione, pero se traslade
todo a la práctica o por el camino haya un BIM B donde se controle realmente lo que se hace en la práctica que no tiene que ver con el BIM A. La pregunta como abogado es, y como administración, si nuestros contratistas nos enseñan un BIM A perfecto, ¿cómo podemos garantizar que esa realidad virtual coincide con la realidad física? Yo, si quieres, te puedo comentar. Evidentemente, esa es una de las engañuflas más habituales que existen actualmente. Así es. Es decir, a alguien le piden que haga algo en BIM o en un condicionado o en un concurso público. Yo también pertenezco a la comisión BIM del Ministerio de Fomento. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se hace con tecnología clásica, se hace un CAD y luego lo que se hace es levantar un 3D con renders, con que sea muy espectacular, pero no tiene la categoría BIM. Recuerdo el rosco que explicaba antes, el amarillo. Cuando no se tiene todo ese tipo de temáticas unidas, eso no es un BIM, es otra cosa. Creo que el ponente de Canadá ha dado en el clavo, o sea, es que lo ha explicado de 10. Él lo ha explicado para una cosa tremendamente grande, y yo lo he explicado para una cosa más sencilla, porque somos más domésticos, ¿no? Pero si nos hemos dado cuenta es que ha dicho lo mismo, o sea, lo que eso es corroborar, ¿no? Entonces, si no se tiene todo ese mundo unido, y además consideramos una cosa importante, que si nos damos cuenta, ha hablado continuamente de federar disciplinas, no de unir disciplinas, que son cosas diferentes. La federación permite trabajar equipos disciplinares con diferentes programas, con diferentes herramientas, etcétera, y luego ponerlos dentro de una maqueta conjuntamente, no un único modelo con un solo sistema. Entonces, creo que ese es un poco el problema con el que hay que luchar. Para eso, los pliegos de condiciones, que ahora, desde el día, creo que recordar, 28 de diciembre, se han unido varios ministerios para generar los pliegos de condiciones de temática BIM, y están en ello. O sea, que me supongo que salvo elecciones y cosas de estas, que ya sabemos que lo paralizan todo, saldrán unos pliegos que servirán un poco de referentes. Las empresas, no solo la administración, las empresas no son tontos, y las empresas ya están exigiendo temática BIM en muchísimos sitios porque se han dado cuenta, sobre todo los promotores, de que es una forma de verificar que sus dineros, vamos a decir, lo que se decía antes, van adecuadamente al sitio que tienen que ir y en la cantidad que tienen que ir, porque la previsibilidad es altísima. Si quieren, ahora podemos ir abriendo el turno de preguntas. Una última pregunta, y esta va para Estefan, a raíz de una cosa que ha dicho, pero abierta a todos los demás. Estefan, en un momento de la presentación, ha hecho mucho hincapié, y a mí me ha interesado, en la ciberseguridad de los edificios inteligentes. Y es curioso porque siempre tenemos una perspectiva de la ciberseguridad, como ponía en la diapositiva, de que no nos entren a robar, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado de que cualquier tecnología es hackeable, con lo cual también hay que tener muy en cuenta la ciberseguridad para que no conviertan toda la tecnología aplicada a un edificio inteligente en contra de los habitantes de ese edificio. No vamos a llegar a lo de convertirlo en un edificio asesino y que asesine a los habitantes, pero sí, por ejemplo, a que estén vigilados permanentemente porque las cámaras y los dispositivos de seguridad se vuelquen, ¿no?, para dar datos de los habitantes. Se está trabajando también en la ciberseguridad para que la obsesión que tenemos por el control no se vuelva en nuestra contra, porque eso, claro, es el ideal del gobierno chino, el tener también controlada a la gente en sus casas. Lo que comentas sobre los riesgos es no solo un riesgo, es una realidad. Es decir, se hackean muchos edificios, se roban muchos datos, se hace espionaje a la gente. Depende de tu objetivo, ¿no? Si un objetivo es hacer espionaje, a lo mejor en una industria, ver lo que producen, etcétera, te conectas a las cámaras, si eres un fabricante de otro tal, y lo puedes estar haciendo en espionaje total. Puedes robar los planos, puedes hacer todo, evidentemente, y es una realidad. INCIBE, que es Centro Nacional de Seguridad, pues en el último congreso que tuvimos vinieron y contaron exactamente el número de intentos de atacar a edificios específicos, en este caso las instalaciones, edificios e instalaciones estatales, pero son todos los ministerios, son todos los instalaciones de energía, de agua, tal, no sé qué, y es enorme, y es una realidad, es una realidad y sí, tenemos que protegernos muchísimo mejor, pero también es una realidad. Se roban datos de Facebook y de
las grandes marcas que tienen equipos extremadamente preparados y potentes para protegerse, para una empresa, una industria, es muy difícil. Y yo creo que la ciberseguridad es una de las cosas que tiene que venir como un servicio. Lo tiene que dar una ingeniería muy, muy, muy potente, muy grande, no sé cuál, para no nombrar, ¿no? Pero los que proporcionan los sistemas BMS, etcétera, tienen que suministrar también todo el tema de ciberseguridad, porque es imposible como gestor de un edificio pequeño, un hotel, una cadena, lo que sea, gestionar eso. Es imposible, es demasiado complejo. Entonces tenemos que tener apoyo de los mejores profesionales para hacer eso. Pero es una profesión con muchísimo futuro, por supuesto. Pues ahora abrimos un turno de preguntas. Buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión en la línea de lo que ha comentado Félix, con el que no puedo estar más de acuerdo. Y quería transmitirles una reflexión y me gustaría saber la opinión de ustedes, porque hay veces que se incide demasiado en lo smart, demasiado relacionado con lo tecnológico, y a mí me parece que hay una fase de smart, que lo hemos comentado antes en el Pisco Labis, que es como un smart previo, ¿no? El hacer esa reflexión inicial sobre si lo que luego vamos a hacer evolucionar con la tecnología tiene sentido común y tiene arraigo al lugar donde se está tratando de implantar, que como decía Félix, la geografía mundial no puede ser más diversa. Y lo digo, por ejemplo, porque en materia de eficiencia energética, en Canarias estamos adoptando una normativa que viene de climas muchísimo más fríos, europeos. Y que estamos detectando que al hacer certificaciones energéticas de determinados edificios estamos encontrando algunas incongruencias, porque no es lo mismo el diseñar para un clima tan benigno como el nuestro, donde las estrategias pasivas muchas veces sirven simplemente para regular el clima de las edificaciones y no es necesario el implantar equipos activos, que el hacer esa misma reflexión sobre climas muchísimo más fríos, donde lógicamente los sistemas activos tienen que tener un mayor protagonismo. Y ahí vienen enganchadas también herramientas para esa medición de la sostenibilidad de los edificios, que también vienen de climas más fríos, y estoy hablando de LEED, estoy hablando de muchas otras certificaciones como Passive House y demás, públicas, pues no donde a lo mejor se prima presupuestos. la hermeticidad de los edificios, cuando en Canarias nuestro problema es mejorar la ventilación para poder bajar la sensación de humedad, que es la que regula también la sensación térmica. Entonces, echo de menos el que haya previamente esa reflexión sobre qué tipo de territorio tenemos y qué es lo más adecuado para esas condiciones geográficas nuestras, para luego ya implantar, eso sí, la tecnología smart más vinculada a lo tecnológico. ¿Qué opinan de ese smart previo? Si me permiten, es que me encanta el apunte, porque realmente desde aproximadamente 2 años, y bueno, se los digo a nivel personal, porque uno más telemático no puede ser, ¿no? Como si uno estuviera lleno de cables y le apasiona la tecnología. Pero para mí hay 2 palabras claves, ¿no?, en toda esta historia. La primera es cultura y la segunda es felicidad. Y en medio está la tecnología. Entonces, nosotros que trabajamos tanto en las ciudades inteligentes, después de tantos años sí me he dado cuenta que hay que trabajar en esos proyectos culturales, ¿no?, que van desde el uso de la tecnología, de la educación de las personas, de la buena formación, y eso hace que recorras el camino bastante más rápido. Pero ¿qué ocurre? Que muchas ciudades inteligentes se han volcado en el tema tecnológico por la inmediatez de la tecnología. Es decir, cuando incluso te planteas un proyecto de obra pública, ¿no?, desde el punto de vista de la preparación, la planificación, los pliegos, la contratación y demás, es terrorífico, ¿no? Es terrible el tiempo que tarda. Sin embargo, las implantaciones tecnológicas recogen los éxitos a los 90 días, 120 días, ¿no? Se ve rápido. Y desde ese punto de vista, como que nos hemos decantado muchísimo por eso y nos hemos olvidado justo de la segunda parte que decía. Y es que es decir, las personas tienen que ser felices, y ya las ciudades son lo suficientemente estresantes y agobiantes para que esa fórmula no te salga bien. Entonces, precisamente hablando también con el Colegio de Arquitectos en Madrid ya hace algunos meses, nosotros estamos, uno de los trabajos, ¿no?, de los 4 líneas que tenemos abiertas, es precisamente trabajar en ese desarrollo. Ellos hablaban de una especie de estándar de la felicidad.
Y en el fondo, hasta la Organización de Naciones Unidas trabaja con indicadores de la felicidad, y lo que tendríamos que hacer es mapear esos indicadores realmente con los proyectos dedicados a las ciudades inteligentes para ver hasta qué punto se cruzan o no se cruzan. Con eso conseguiríamos efectivamente ver si estamos haciendo las cosas bien, si estamos alineados, o realmente hay que hacer otra deriva. Hay como que resetearse, o por lo menos hacer una pausa, hacer una reflexión intensa. Y siempre digo lo mismo, no es un problema... o sea, a mí me encanta que las administraciones, los ministerios se dediquen millones de euros o de dólares fuera, si lo único que hay que hacer es dedicarlo en esos puntos de control, que son ideales, porque aquí hay terreno para trabajar y hay profesiones para todos los tipos y los proyectos van a seguir siendo multidisciplinarios. O sea, es espectacular el mundo que se nos abre. Lo peligroso, entre comillas, es no morir del éxito, ¿no? El que hagamos balance dentro de 4, 5 o 10 años y digamos, ¿y tanto cable? ¿No? ¿Dónde quedó? Si sigo estresado, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quisiera complementar un poco la contribución tuya en cuanto a lo que decía Araceli. Nosotros entendemos como sostenible e inteligente, o inteligente aquello que primero es sostenible, porque si no, no es inteligente, porque es que estamos abocados a ser sostenibles o no somos ni inteligentes ni somos nada, estamos abocados a un fracaso absoluto. Entonces, desde el punto de vista del uso de la energía, lo que no podemos hacer es dimensionar unos estupendos equipos activos con la máxima eficiencia cuando el edificio, que es la base de lo que genera una demanda energética X, no está bien aprovechado. Como decían, las condiciones canarias son óptimas para que los edificios sean casi en 80, 90, 95%, según algunas localizaciones, eficientes, confortables, sin aporte de equipos activos. Entonces, cuando planteemos medidas de edificios inteligentes, lo primero es, vamos a revisar la envolvente, a ver qué tal se comporta, porque podemos conseguir unos grandes ahorros simplemente trabajando la envolvente, que tiene unos periodos de amortización más largos, pero es que los edificios duran 30, 50, 80, 100, 200 años. Y si amortizas en 30 años o en 15, tampoco es una escala tan descabellada. Sobre todo porque luego tú dimensionas unos equipos activos acorde a la nueva envolvente y resulta que además si son eficientes pues mejor todavía, pero es que el mero hecho de redimensionar los equipos activos hace que los consumos caigan en picado y realmente, como me decía Francisco, compañero del Cabildo, es que en Canarias con un buen planteamiento con la envolvente y un buen diseño de energía a nivel de equipos activos está chupado ser edificios de carbono cero. Tenemos una oportunidad muy grande y no tenemos que perder de vista ese principio, porque es que si no nos volvemos, como decía Félix, un poco locos con la tecnología sin saber qué es lo importante, ¿no? Y lo importante ahora mismo son los retos que tenemos como sociedad, cambio climático, como sociedad buscar una mayor felicidad. Y bueno, pues por la parte del cambio climático está claro, por la parte de la felicidad creo que es una búsqueda un poco más incierta. Yo añado una cosa, quiero recordar de dónde viene esto de Smart, porque lo hemos comprado, pero Smart era simplemente la tecnología de automonitorización y autorreporte en sistemas, sobre todo en ciudades inteligentes, donde eran ciudades tan grandes como Sao Paulo, como México, etcétera, donde o metías tecnología o te morías, porque había que gestionar los atascos, etcétera, grandes poblaciones. Luego dijimos, no, esto de Smart, como lo hemos traducido como inteligente, ¿qué alcalde no quiere ser alcalde de una ciudad inteligente? Porque si no eres alcalde de una ciudad inteligente, parece que es un alcalde tonto. Y entonces todo el mundo se ha apuntado a las ciudades inteligentes porque ningún alcalde... Bueno, eso yo no... Entonces, pero por ejemplo, teníamos el lunes también en La Laguna, pues unas jornadas sobre administración inteligente. También la administración quiere ser inteligente. Pero al final, dice, meter tecnología no garantiza tener una administración inteligente o una administración más eficaz o más eficiente. Al revés, hay proyectos de administración electrónica en los que yo he participado en que lo han complicado todo muchísimo más. Que la gente lo hacía antes, ya lo sabía cómo había que hacerlo y ahora con meter tecnología algunos proyectos lo han simplificado y otros se han complicado, cuando la ley de administración electrónica era de simplificación administrativa, para evitarte ir al ministerio, al cabildo, a tal, y a poderlo hacer desde casa, etcétera. Pero pues se han complicado mucho. Con lo cual, al final, ya que proyectamos una cualidad humana, que es la inteligencia, en una ciudad, en una administración, en todo, ¿qué es lo inteligente en el ser humano? Pues es dirigir tus acciones hacia un fin
como se dice aquí, yo siempre me resisto, me da un poco de vergüenza decirlo, pero suena un poco cursi, pero ¿cuál es la finalidad del ser humano? La felicidad. Lo más inteligente será dirigir todas nuestras acciones, donde vivimos, en las ciudades. ¿Cuándo es una ciudad inteligente? Cuando sea una ciudad que garantiza la calidad de vida de sus ciudadanos y pueden ser más felices. ¿Es necesario para eso meter tecnología siempre? No. Hay gente que vive muy bien en ciudades de tamaño pequeño o medio, con todos los servicios, y que no necesitan estar sensorizando todas las calles. Si les va muy bien, pueden ir andando a trabajar, llevar a los niños al colegio, etcétera. O sea que nos volvemos locos con esto muchas veces de la tecnología, cuando nos olvidamos que venía a solucionar problemas que en grandes poblaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que el sentido común es justamente el que adecúa los medios, tecnológicos o no, necesarios para cada fin. Y el fin último pues es el ser felices o tener mayor calidad de vida, ¿no? Si me permiten solo un apunte adicional, es que antes, con respecto a Canarias, la verdad es que Canarias está perfectamente tipificado, ¿no? Territorio archipelágico, 2 millones de visitantes, casi 15 millones de turistas. O sea, nos vemos forzados, o sea, por el modelo simplemente que tenemos, ya tenemos que velar per se por lo que sería la sostenibilidad. Por tanto, los proyectos que aquí se implementen, evidentemente deberían favorecer esa sostenibilidad. Y la segunda cuestión que quería decir es que antes estaba escuchando el proyecto del hospital y la verdad es que estaba absolutamente desconsolado. Claro, lo primero que me centré fue en los 1.500 millones de dólares, ¿no? Sí. Y automáticamente mi mente se fue, claro, presupuesto, gobierno de Canarias, esos son 2.000 millones por la consejería, es decir, Canarias tendría la potencia para construir 5 de esos hospitales dedicando todo su presupuesto. Me desconsuelo. Y me desconsuelo encima que lo hacen en el centro de Montreal. Eso me pareció absolutamente increíble. Es decir, cuando ahora las ciudades están, ¿no? Que si el terreno, el valor y demás, pues se permiten el lujo absoluto de ponerlo en el núcleo. Maravilloso. No sé qué hay detrás, pero me encantó, ¿no? Y me desconsoló. Perdón por el... Sí, No. Hablando del tema de tecnología, porque muchas veces nos ocurre que intentamos que la tecnología sea la solución. Y la tecnología es una herramienta para llegar a la solución. Y después, dentro de lo que hablamos de los proyectos, hay que empezar por las infraestructuras básicas e ir poco a poco. Es decir, a veces queremos montar tecnología a la parte más visible cuando lo que tenemos detrás todavía no está preparado. Es decir, si tenemos un edificio inteligente, automatizamos, habrá que ir poco a poco, o previendo con lo que hacíamos global, tener una base para conseguir al final tener el análisis de Smart que estamos hablando. Absoluto de ponerlo claro, en el si empezamos directamente a no planificar la tecnología, podemos tener eso, como comentaba Félix, un problema más que una solución. Y hemos tenido proyectos fallidos porque hemos instalado mucha tecnología y al final ni el usuario lo ha entendido ni ha quedado obsoleto la tecnología por falta de estándares a herramientas. Sí, pero ahí yo no sé si, para discrepar un poco, ¿no? Que un tema de fallar, evidentemente tenemos que fallar, probablemente 99 veces de 100 fallar, pero lo que dicen los americanos, falla, pero tienes que fallar rápido. Es decir, lanzarlo todo, inténtalo, si funciona, fenomenal, seguimos adelante, si no, nos retiramos, otra cosa. Es difícil desarrollar una sociedad con miedo, sin fallar, ¿vale? Yo creo que siempre hemos ido ahí, a ver si podemos cruzar este río, a ver si podemos subir este árbol, a ver si no sé qué, tenemos que lanzarnos, porque fallar es humano y es una calidad, porque aprendes y aprendes lo que no puedes hacer también y lo que puedes hacer al final, porque hay pocas cosas que realmente que podemos estar como ingenieros pensando a eso, la ingeniería tal, pero al final eso yo no creo que es la solución en general. No, pero cuando hablamos de fallidos no me refiero a intentarlo, me refiero que fallen porque la planificación del proyecto no era adecuada. Es decir, si planificas una tecnología es decir, todas las tecnologías que tenemos son adecuadas en determinados entornos. No me refiero a que no probemos cosas nuevas, me refiero a que cosas que sabemos que no son adecuadas las apliquemos a ese proyecto, porque muchas veces por no haber estudiado bien todos los condicionantes que tenemos. Es decir, no solo la tecnología de por sí. Cuando me refiero a fallar, no que intentes. Si no se intentara, no tendríamos nuevas tecnologías e investigaciones. Me refiero un poco a la parte aplicativa en la práctica, no la técnica. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, que yo creo que la sala está... Un segundito, 15 segundos. Completamente de acuerdo, además que lo que decía Félix también, absolutamente de acuerdo, pero una cosa que está haciendo muchísimo daño es la normativización de absolutamente toda la sociedad. Y el agua para todos o pan para todos no puede servir.
Lo que no es razonable, no es razonable. Lo diga la norma o lo diga quien sea. La eficiencia energética es un ejemplo. Por ejemplo, yo me he encontrado a algún cliente que ha hecho una vivienda en el monte y que se le obliga a poner los temas de ventilación con los intercambiadores entálpicos, con 1000 historias y tal. Pero si yo lo que quiero es abrir las ventanas por la mañana y oír a los pájaros. O sea, eso es lo que quiero. Déjense de historias de recuperación que yo lo que quiero es esto. Y es lo razonable, porque es que ese es el entorno natural para el que se hace esa vivienda o ese tipo de funcionamiento. Y sin embargo, se intenta normativizar y ponerle puertas al campo y eso no puede ser. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hola, muy buenas. Muchas gracias primero y muy interesante la temática y también la ronda. Mi pregunta iría dirigida hacia los edificios inteligentes, en especial para Estefan. Actualmente acabas de decir que la ciberseguridad es pues, como de los problemas principales que tiene, ¿no? ¿Cómo ves tú el desarrollo o el avance o la mejora en ese ámbito, en la ciberseguridad en los siguientes años? Yo creo que la base es la mejor implementación de sistemas tipo BMS. Realmente no dejar instalaciones todavía, meter en los pliegos públicos, etcétera, la obligación de tener un BMS que centraliza todo, que utiliza la misma infraestructura TCP/IP, por ejemplo, y no dejar que el sistema de seguridad se conecta remotamente por su cuenta, el de clima por su cuenta, para gestión remota, no sé qué, el de domótica por su cuenta, control de acceso por su cuenta, porque eso es, desde mi punto de vista, muy difícil de gestionar desde el punto de vista de ciberseguridad. Yo creo que tenemos que ir a una normalización, que no es una ley, pero el mercado tiene que normalizarse y se está haciendo, pero hacia un único punto de conexión. Pero ahora, conexión a través de red, a través de móviles, al sistema, configurar y configurar, es que no puede ser, si queremos realmente proteger ese edificio, ¿no? Hay demasiadas vías por donde pueden entrar. ¿Perdón? Hay demasiadas vías por donde pueden entrar. Demasiadas, tenemos las puertas, ventanas, todo abierto. Sí, es verdad, sí, justo. Que tenemos que tener una puerta como una protegida y cuidada y dejar la comunicación entrar por allí, pero no por todos los lados. También quería decir otra cosa, por desgracia no tiene que ver con la ronda. Solo quería avisarles, y por eso me siento obligado a hacerlo, que antes en la cafetería se me robó la cartera y se me ha quitado el dinero, pero gracias a Dios me han encontrado la cartera. Entonces solo quería que, como luego se va a tomar el vino y todo eso, pues que por favor tengáis cuidado con vuestros objetos, y solo quería avisarles. Fuerte, ¿no? Si me permites un momentito, antes del tema, hablando de ciberseguridad, el tema yo no lo orientaría tampoco solo sobre Internet, es decir, la ciberseguridad, digamos que no realmente una tecnología, afecta a todos los ámbitos, es decir, desde usuarios interiores, es decir, estamos pensando que nos hackeen desde Internet, pero es que yo el vecino no sé quién está en la vivienda de al lado, es decir, los sistemas cuando automatizamos edificios y sistemas inteligentes debemos proteger por capas, es decir, los sistemas de control, además, cuando se proyecta un sistema de edificio inteligente hay que prever que, es decir, seguridad 100% no existe, en algún momento va a haber algún problema. Hay que haber previsto los planes de contingencia o los servicios mínimos, porque si nos baja un cuadro eléctrico automatizado no vamos a dejar el edificio sin electricidad, pero además que la electricidad es, como digo yo, las televisiones para mí son, por la parte que me toca, son lo más importante, pero si me quitas la electricidad y no tengo alternativa, no tenemos nada, entonces... Normalmente la ciberseguridad va por capas, es decir, los controladores de la parte de cada sistema se van autoasegurando, y otra parte fundamental, esa conexión de red IP interna también tiene que tener su propia seguridad, y cada vez más las redes, el equipamiento de red va a ser una parte fundamental. Incluso la conexión a Internet con el operador que tengamos es las partes donde hay que incidir para controlar todos los patrones de comportamiento y saber qué es lo normal y lo anormal, para poder controlar un poco lo que es el sistema de seguridad. Sí, totalmente. Bueno, mi pregunta es para cualquiera de ustedes. Enhorabuena por las ponencias, y yo de formación profesional me apasiona ver el BIM como una fuente de base de datos, ¿vale? Y en ese sentido son las fuentes de base de datos, al final las bases de datos son bases de datos vivas,
Y yo lo que quería preguntar es si en la administración pública, si están viendo que están contemplando en la normalización, más que redactarlas, codificarlas, es decir, que puedan ser entendibles por ese software que mencionan, donde puedas minorizar el factor humano para que después no hayan problemas y requiramos de abogados, ¿no? Y que evitar ese fallo humano, y si se puede codificar esa normativa. Bueno, en ese sentido, la Administración, bueno, el problema nace un poco de raíz porque como esto es un problema comercial, entonces hay una casa que está dominando al resto de las firmas, hablo sobre todo del tema de diseño, e intenta imponer su criterio, lógicamente, ¿no? Por lo menos aquí. Depende un poco en qué parte del mundo te muevas, pues puedes utilizar un tipo de software, otro tipo de software. La normalización de elementos es un tema que hay varias firmas que están intentándolo. En Inglaterra, por ejemplo, hay una firma que lo está haciendo. Aquí en España también hay otra firma, por lo menos que yo conozca, que lo está haciendo y tal. Es un tema complicado, es un tema bastante complicado porque esto es casi como... las firmas proporcionan, por ejemplo, yo que sé, una firma de sanitarios o de paredes suministra sus módulos, sus productos, ya con una codificación determinada para una historia determinada, etc. Pero luego sobre esas, vamos a llamarle fichas de codificación, tú puedes implementar infinita información. Entonces, claro, el primer problema que tiene la Administración, el primero de todos, es que no tiene técnicos cualificados para resolver en esta historia. Entonces, tiene un problema muy, muy serio, porque va a tener que resolver concursos de adjudicación de obras de este tipo que van a ser obligatorias y no tiene personal preparado para eso. Esto va a organizar una serie de litigios bastante grandes. Eso para empezar. A continuación de esto, normalizarlo todo. Ahora se está diciendo que por qué se exige en algunas administraciones los entregables con un software determinado. Tiene que ser en software libre. Vale. Entonces se está trabajando en eso. Pero el software libre, el problema que tiene es que no tiene conectividad 100%. Tiene conectividad a unos determinados niveles. En algunas cosas muchas, en otras menos. Y en otras hay que conseguirlas, ¿no? Entonces es un mundo que está ahí todavía, está naciendo y tiene todavía sus imperfecciones. De hecho, uno de los elementos más importantes es justamente el trabajar esa conectividad, el intentar que esos modelos federados que se decían antes trabajen entre sí lo más integrados posible, para que el flujo de comunicación de esas bases de datos sea lo más interesante posible y sea lo más compacta posible. Pero hoy por hoy, incluso de las mismas marcas, la que podemos tener todos en la cabeza, cuando se hace un flujo de datos de una disciplina a otra disciplina, se pierde información. Y cuando se vuelve otra vez de la disciplina a la disciplina inicial, se vuelve otra vez a perder información. Es decir, es como la fuerza de rozamiento, que siempre va en contra. Vamos a decir que nos alegra mucho esta pregunta porque realmente en la universidad, por la parte nuestra, esto es lo que nos obsesiona, ¿no? Como tratamos de no casarnos con ninguna herramienta de software y lo que nos importa es la interoperabilidad de los sistemas, seguramente desde la parte telemática de muchos ámbitos. Entonces, trabajamos, ya hay muchas cosas desarrolladas. Nosotros desde la universidad, de hecho, creo que somos la primera que formamos parte de Building Smart España. Estamos en las comisiones del Ministerio para este tema y esto es un tema crucial, mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Normalizar y estructurar los datos, porque BIM es información asociada a elementos gráficos y no gráficos, porque no necesariamente. Entonces, es una información que tiene que estar estructurada. No vale que un fabricante haga no sé qué y lo ponga en sus especificaciones en su objeto, no vale. Para eso, el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña está haciendo un trabajo muy interesante de normalización de objetos BIM. Nosotros, de hecho, lo hemos traído aquí y ha formado a técnicos del Cabildo de Tenerife en sus planes de formación y les ha permitido jugar y ver las propiedades que ellos están normalizando. Entonces, yo no soy administración desde el punto de vista, pero sí que trabajamos en los proyectos de investigación desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de que hay que trabajar en la interoperabilidad de los sistemas y no en usar herramientas de eso por la parte nuestra, ¿no? Los profesionales es otra cosa.
es imposible que los sistemas se comuniquen si los datos no están normalizados. Eso cualquier informático teleco que esté aquí sabe que eso es innecesario. Entonces, da igual que hagamos 50.000 objetos BIM si esos objetos no tienen propiedades que estén normalizadas. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Los datos, un modelo BIM son datos, es un archivo de texto y si esos datos que tienen esos objetos no están normalizados, pues no vamos a ningún sitio, porque no se podrán comunicar. Lo bueno y la potencia de estos sistemas es que yo podría llamar a ese archivo y decirle, dame todas las ventanas que tienen no sé qué propiedad. Pero claro, tiene que estar normalizada la propiedad, o que tiene doble acristalamiento, por ejemplo. Tiene que estar normalizada la propiedad, si no, yo no puedo automatizar procesos. Entonces, eso es el gran reto de los sistemas BIM y todo lo demás relacionado en torno a los sistemas BIM. Eso es una parte que trabajaremos en proyectos de investigación europeos y nacionales seguro, y lo estamos trabajando ya, ¿no? Es importante la labor de Building Smart Internacional y de Building Smart Spanish Charter en este ámbito y de institutos como el de Tecnología de la Construcción de Cataluña, porque se ha adelantado mucho en este proceso y hay un grupo de usuarios allí muy activo, del que yo también formo parte, que precisamente ha impulsado el desarrollar modelos normalizados, ¿no? para distintos ámbitos, y uno de ellos son los objetos BIM. Muy brevemente, Miguel, porque tenemos una pregunta más y tenemos que clausurar. Simplemente por completar eso, completamente de acuerdo contigo. La Building Smart está haciendo un trabajo fantástico, pero eso tiene un problema muy serio, que es que cuando tú implementas propiedades BIM en los objetos BIM y das los entregables al cliente, le estás dando tu vida. Y entonces los profesionales y las empresas que desarrollamos temas de estos, hay una gran reticencia a dar nada de esto, porque realmente le estás dando tu vida, le estás dando tu empresa, lo que tú has creado, se lo estás regalando al cliente. Entonces hay que poner un cortafuegos. No se lo regalas, lo pagas, ¿no? Hasta donde yo sé. Sí, pero paga el paga algo, no paga todo, no paga tu empresa. Sí. Bueno, yo pido una última pregunta brevísima y una contestación brevísima y pasamos a la clausura, sabiendo que luego tenemos una copa de vino y podemos seguir hablando de estos temas. La última pregunta. Sí que ha sido breve, sí. Bueno, José Bernardo es alumno de nuestro máster, o sea que lo estamos enseñando bien, porque acaba de hacer una pregunta que, bueno, tiene muy difícil contestación, ¿no? Si alguien se anima. No, bueno, yo desde el punto de vista, el punto de vista de la ciudad lo tengo claro. El gobierno es quien gobierna, y el gobierno es el que tiene la batuta y el que tiene que poner orden. Yo sé que existen muchas iniciativas privadas, eso simplemente es cuestión de modularlo, pero sí es verdad que a veces lo que está sucediendo es que todas esas iniciativas salen como setas y lo que está faltando es la coordinación. Fíjate que antes se nombraba, no es el tema de estandarización de BIM, pero sí es el tema de estandarización tan espectacular que existe en el mundo de las ciudades inteligentes. Fíjate si es espectacular que al final todo el mundo tiene los estándares, pero no los aplica, no sabe cómo aplicarlos, les cuesta aplicarlos y demás. Entonces, eso es un buen síntoma de cómo en el mundo de las telecomunicaciones normalmente no es así. Las cuestiones se empiezan a utilizar, después se hacen masivas, después se estandariza y se queda todo relajado. Aquí, como hemos cogido mucha velocidad, no es una crítica, sino simplemente nos hemos querido situar muy por delante, pero los proyectos se tardan mucho y hay mucho dinero en juego. Entonces, ante esa pregunta, yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué es lo estratégico? ¿Qué es lo prioritario? Hay que hacer el listado. Y cuando hay que hacer el listado, no hay que poner un nombre y un precio. Hay que hacer algo en medio que es muchísimo más importante, que es lo que se llama en planificación estratégica la viabilidad de un proyecto. Cuando tú en cualquier cuestión que pones, en cualquier etiqueta que pones, analizas la viabilidad de un proyecto, la real, es decir,
sabes que te vas a ir a 6 meses, 9 meses. Antes hablaba precisamente con Lorena, ella me estaba comentando que efectivamente cómo cambia el mundo de la construcción cuando ya implicas en todo el proceso al contratista que te advierte desde el momento de la planificación, esto no va, esto no llega, no llegamos en plazo. Claro, ya con eso evitas el efecto imaginario de estar en una habitación solo proyectando y te encuentras de golpe con la realidad. Y entonces a lo mejor o el proyecto se anula o lo que eran 6 meses se convierte en un año y demás. Entonces creo que hace falta muchísimo tener esa dosis bueno, ese sosiego, gastar ese tiempo, si lo quieres ver así, para no parar a tener la viabilidad de cada cosa y después los indicadores de cada cosa, los reales. Y por eso yo antes insistía que de todos esos indicadores, a mí la parte del ahorro me parece absolutamente fundamental. Es importante ejemplos de todo tipo. Reino Unido, Canadá es un ejemplo también, y todos los países nórdicos, la estrategia ha sido de arriba abajo, ¿no? O sea, son las administraciones las que se han puesto una fecha en la que tiene que haber un nivel de implantación. Entonces, eso es necesario. No quiere decir que no haya estrategias de abajo arriba, de grupos de distinto tipo, ¿no? Profesionales del ámbito de los colegios y distintos ámbitos, pero tiene que haber una apuesta decidida porque esto, en el caso de Inglaterra, dijo, esto está valorado en tanto dinero el que me voy a ahorrar y voy a mejorar la sostenibilidad, el ciclo de vida de los proyectos, voy a disminuir en este coste el coste de mis proyectos porque me voy a anticipar a los problemas que van a surgir. Entonces, lo que hay que tener es una buena planificación estratégica y una visión, seguramente no es a corto plazo, pero una visión a medio plazo. Sí, pedí un segundo para un mensaje positivo y de las oportunidades y los retos que hay, ¿no? Que yo creo que BIM es una gran oportunidad, pero si hablamos de la edificación, de edificios de energía casi nula, eso está bien, pero lo siguiente, que son edificios de energía positiva. Ya los edificios tienen que ser fuentes de energía ya. Entonces, la oportunidad que hay aquí en la isla de hacer primero, edificios que no consumen por sus características medioambientales, etcétera, pero además las posibilidades de generar energía, crear los primeros edificios de energía positiva. De hecho, pues se hizo en Navarra, hoy hemos publicado una noticia de eso, pero el segundo edificio, el tercero, animaros, empujarlo, buscar nuevos horizontes, manifestaros como el mejor sitio para hacer edificios de energía positiva. Es que aquí hay unas oportunidades y unos retos y vivís en un sitio fantástico y explotar esto aquí y no en otros sitios es mi consejo. Bueno, a ver, ahora me quedo yo sin micrófono. Te cobró las pilas. Bueno, ahora nos animamos, este es el titular del día, ¿no? Animarnos a hacer edificios de consumo de energía positiva, ¿no? O sea, con eso yo creo que terminamos. Bueno, a ver, no, tranquilo. Este funciona. Sí, es solo para... Así no hablamos. A ver. Bueno, no, simplemente para terminar, decir que yo creo que en la contestación se demuestra que las dos cosas son importantes, la iniciativa como motor de la administración, la iniciativa privada, que por eso se llama iniciativa, porque muchas veces cuando van las empresas a reclamar cosas a la administración, lo que te dan ganas es de preguntar, ¿y la iniciativa privada dónde está? Solo vais a remolque de lo que hace la administración, también tiene que demostrar iniciativa. La solución suele ser la colaboración público-privada, ¿no? Y que cada uno haga lo que tiene que hacer, porque la administración no puede sustituir la iniciativa privada y luego la iniciativa privada no puede sustituir la labor de coordinación, de estandarización, de impulso, por ejemplo, con una sola norma que puede hacer la administración. Hasta aquí llega la mesa redonda, aunque sea cuadrada, que agradecemos mucho a la moderadora y a los ponentes todas sus opiniones, al público sobre todo. Hay algunas preguntas que se contestan mejor con 2 copas de vino, así que tenemos in vino veritas y se podrán decir cosas que no se han podido hacer aquí. Y ahora nos quedamos un momento porque el consejero Félix Fariña va a hacer la clausura y pasamos enseguida a la copa de vino. Muchas gracias. Sí. Hola. Bueno, pues como ven, buenas tardes. Como ven, hablar de Smart Island o hablar de Smart City
crea debate. Hemos hablado hasta de felicidad hoy, y es verdad, o sea, los griegos decían que una ciudad, para ser considerada como tal, no se podía tardar más de media hora en atravesar la ciudad, no podía un ciudadano tardar más de media hora en ir de un lado a otro. Y por aquí alguien dijo, creo que fue Araceli, no la vi, pero como la conozco por la voz, creo que fue Araceli la que dijo que no todo era tecnología. Claro que no, todo no es tecnología, hace falta también sentido común para ser más felices. Yo creo que eso es importante, que vivamos mejor, que los ciudadanos vivamos, porque si no, ¿cuál es el objetivo? Vivamos mejor en nuestra ciudad. Y hoy hablamos de edificios inteligentes, también que vivamos mejor en nuestra casa. Para nada queremos una vivienda inteligente o una vivienda smart o una vivienda conectada, porque podemos debatir incluso cómo la llamamos, si no nos deja entrar cuando llegamos cansados por la noche o no nos apaga la luz. Es decir, sentido común, importante, y por supuesto no todas las soluciones tienen que venir de mano de las tecnologías. Pero sí es cierto que nadie nos ha pedido permiso para llenar nuestras calles ni nuestras aceras de coches, y ahí las tenemos, ni nadie nos ha pedido permiso tampoco para que nos vayamos dando cabezazos con las columnas cuando vamos con el móvil. Llegó un señor y dijo, bueno, a partir de ahora teléfonos inteligentes, y vamos todos por ahí como zombies que ni nos vemos, ¿no? Por lo tanto, a veces también pensar en proyectos SMART, en proyectos específicos, medibles, alcanzables, reales y con una duración de tiempo determinado, SMART, pues ayuda a solucionar problemas que se han creado y sin que nadie nos pidiera permiso. Por lo tanto, tenemos larga vida a las jornadas de Tenerife Smart Island, porque hay muchas cosas de que hablar. Mañana seguiremos hablando de emergencias y de atención en caso de catástrofes. Vamos a tener temas de radiocomunicación. Ayer hablamos de compra pública, de innovación, muy importante, muy importante. Me quedé con esa idea que dijeron de la petrolera mexicana que creó un buzón de ofertas no solicitadas. ¿Por qué? Porque se ha dicho el responsable, la administración, claro, pero es que no todas las personas inteligentes trabajan en la administración. Hay personas inteligentes que trabajan con otras empresas, por lo tanto, estaría muy bien que entre todos fuéramos más felices. Solamente agradecerles a todos la asistencia ayer, hoy, espero que mañana también vengan los que estén interesados en el tema que vamos a tratar. Por supuesto a nuestros ponentes, todos del máximo nivel, especialmente a los que han coordinado las mesas redondas, que bueno, se han tenido que preparar las preguntas ayer y hoy. Y bueno, decir dos cosas. A ver, a Miguel que dijo, bueno, el ponente canadiense, no, es tinerfeño, se lo tenemos prestado a los canadienses. Pero es de aquí, ¿eh? Y Stefan Hanstrand, que dijo que en Suecia estaban mejor que en España, lo dijo esta mañana, ¿verdad? Bueno, pues ayer lo llevaron a comer pulpo a San Andrés y luego subió al Mirador de los Campitos y ya mandó un WhatsApp a su familia diciendo que se venían todos a vivir aquí. Así que, verdad no es lo que dijo. Bueno, nada más. Por supuesto, los invitamos a un vino canario y ahí podemos seguir haciendo nuestro taller y proponiendo qué hacemos bien y qué estamos haciendo mal. Muchas gracias.